Hola currantes, hoy vamos a hablar de un broker bastante diferente a los últimos que he ido enseñando en el canal, diferente no solamente en lo que es la plataforma, que ya vais a ver que tiene una serie de opciones que no hemos visto en anteriores brokers, también diferente en el sentido de que es un broker español, está ubicado en España y pertenece a Miralta Bank. Además, muy probablemente no habréis visto nada sobre este broker porque es bastante nuevo. En el momento en que veáis este vídeo va a llevar en el mercado muy pocos días, pero he tenido la suerte de poder tener un usuario, poder ver por dentro cómo funciona y además se parece mucho al que yo usaba personalmente, así que te puedo enseñar qué son los puntos más fuertes, más relevantes y si te puede interesar según el tipo de inversiones y según el tipo de inversor que eres. Prepárate porque esto no te va a dejar indiferente. El broker que quiero enseñaros se llama Bison Trade y es realmente un relanzamiento de una versión anterior donde se incluyen, entre otras cosas, mejoras en el tema de comisiones, en el número de servicios de activos ofrecidos y además ponen el foco en los servicios de formación e información a todas las personas que utilicen esta plataforma. Respecto al número de activos en el que se puede invertir, tenemos más de 2100 ETFs, pero además si hay un ETF que dices esto me interesa pero no está dentro del listado, lo puedes consultar con ellos y lo pueden intentar añadir. Puedes ver, por ejemplo, de Vanguard tenemos este listado de ETFs. Si buscamos, por ejemplo, de energía, ponemos en el filtro, también tenemos aquí bastante variedad y distribuidos en diferentes bolsas, que es lo que puedes ver aquí en la primera columna. Además cuenta con multitud de acciones también, aquí podemos ver el buscador de acciones, tenemos las diferentes bolsas en las que puedes operar utilizando este broker. Simplemente filtrando también puedes encontrar la acción en concreto. Como puedes ver hay multitud de activos, también tienen CFDs, pero como no suelo hablar de esto en este canal, pues lo dejo un poco aparte. Y lo que me gustaría enseñarte ahora es la plataforma, que es lo que te decía antes, que se parece mucho a una que yo utilizaba para mis inversiones en acciones de dividendos, y es esta que tenéis aquí en pantalla. Tenemos sobre todo tres grandes pestañas. Una es la de operaciones, aquí es donde tenemos todo el tema de compra-venta, tenemos la información de lo que estamos siguiendo, la cotización, las comisiones que estamos pagando, tenemos también los beneficios que nos están dando. Luego tenemos el segundo punto, que es el de investigación. Este le voy a dedicar un tiempo en concreto porque creo que es muy interesante la información que tenemos aquí. Y finalmente tenemos lo que sería la información de cuenta, donde puedes ver, por ejemplo, el saldo que tienes. Esto es una cuenta virtual, esto no es lo que yo tengo aquí dentro. Luego tenemos la parte de cartera, luego tenemos reportes históricos. Esta parte está bien, sobre todo la parte, por ejemplo, de dividendos. Te la puedes descargar y tienes toda la información de los dividendos que has ido cobrando uno a uno, que luego te puede servir también para la declaración de la renta o para hacer luego tus cálculos de cómo están funcionando tus inversiones. Lo mismo igual si, por ejemplo, quieres ver las operaciones que has ido ejecutando, cómo a qué precios has ido comprando, vendiendo. Y luego ya tendríamos algo más avanzado, algo más en concreto, más específico, que lo tendríamos aquí dentro de la parte de otros. La parte de operaciones es la que nos interesa. Aquí tenemos tres grandes ventanas. La primera ventana, esta que tenemos aquí, podemos incluir todo lo que son los activos que nos interesa pues seguir o que estamos comprando para ver un poco de manera ágil cómo están funcionando y en qué momento nos podemos plantear comprarlos. Por ejemplo, aquí he puesto unos cuantos. Si por ejemplo ponemos Netflix, veis que aquí en la parte de la derecha tenemos la información más en concreto sobre Netflix. Respecto a lo que sería la rentabilidad, podemos observar la rentabilidad del año hasta la fecha, también rentabilidad en los últimos 3 años. Y luego información también relevante, como por ejemplo en los altos y bajos que ha tenido en las últimas 52 semanas, para ver ahora mismo cuál es la tendencia que tiene Netflix o cualquier otro ETF o acción que estéis investigando. Y si bajamos un poco también tenemos lo que sería información sobre esta empresa. Podemos ver, por ejemplo, los diferentes titulares que están saliendo y si clicamos en cualquiera de ellos tendríamos toda la noticia en concreto que esto nos va bien para ver cuál es el estado actual de esta empresa o bien si estamos invirtiendo para ver un poco qué es lo que está sucediendo. Finalmente, aquí abajo tendremos todas las diferentes posiciones y órdenes que hemos ido haciendo. Tendremos como una especie de historial, podremos ir uno a uno. Luego os voy a enseñar con un caso real cómo quedaría esta pestaña para que veáis las diferentes opciones, diferentes informaciones que obtenemos aquí. Cuando decía antes que uno de los ejes principales que tiene Bison Trade es el tema de la información, de la formación, no es por ello de extrañar que tengamos una pestaña solamente dedicada a lo que sería investigación. Me llama mucho la atención esto porque esto no es demasiado común en la mayoría
mayoría de brokers, sobre todo los que he ido enseñando que son más low cost. Y aquí lo que podemos ver es que tienen diferentes tipos de noticia. Tenemos desde noticias, luego tendríamos análisis del mercado, donde también tenemos todos los titulares y a partir de aquí podemos ver qué es lo que nos interesa leer. Y finalmente el calendario. El calendario está bien para, por ejemplo, ver cuáles serían los eventos macroeconómicos más relevantes, por ejemplo, cuando hay subidas de tipos de interés o comunicación del Banco Central Europeo respecto a algún aspecto que pueda influir en nuestras acciones o nuestros ETFs. También podemos tener lo mismo, pero para la comunicación de resultados. Todo esto es información actualizada. Como podéis ver, tenemos como periodo hoy, pero podemos seleccionar el periodo que nos interesa, si nos interesa un periodo de un mes en concreto o de una semana en concreto. Y lo mismo, como veíamos, si por ejemplo nos interesa Netflix o estamos invirtiendo en Netflix y queremos ver qué es lo que está pasando, aquí también podemos ver los diferentes artículos que están relacionados con esta empresa. Por ejemplo, aquí podremos ver lo que es el EPS, que es como el beneficio por acción, y vemos lo que sería el real, que es el que se ha comunicado, el de Netflix, y luego tendríamos el que se estimó, que vemos que es más bajo, por lo cual parece que la empresa ha rendido más de lo que se estaba esperando. Lo mismo también si por ejemplo nos interesa invertir en empresas o ETFs que repartan dividendos. Yo por ejemplo tengo acciones de Endesa, pues aquí podemos filtrar por Endesa, vamos a donde pone dividends en el trimestre por ejemplo que queremos, y aquí tenemos las diferentes informaciones que han salido respecto a Endesa. Vemos que entonces lo que es la parte esta de información, el centro de información que tiene Bison Trade es bastante completo. Además también proporcionan una especie de training a toda la gente que empiece a invertir, un training personalizado con algún gestor de la empresa de Miralta Bank, para aprender a utilizar la aplicación, para saber cómo funciona y para resolver cualquier tipo de dudas. Al final también la filosofía que tiene este broker y esta empresa es ser mucho más cercanos, que puedas contactar con ellos incluso vía WhatsApp para solucionar cualquier tipo de duda, cualquier pregunta, problema que puedas tener, de manera que tengas siempre a alguien que te esté respaldando en la operativa de este broker y en la gestión de tu patrimonio. ¿Y cómo funciona la operativa de compra-venta? Imaginad que yo quiero comprar acciones de Telefónica y le damos a este botoncito y nueva transacción y tenemos este desplegable donde tenemos todo lo que es la información de la operativa. Imagina que queremos comprar, vamos a imaginar unas 10 acciones. Aquí tenemos el precio unitario, que es decir, el precio de cada una de las acciones, y aquí debajo tendríamos el coste, que luego voy a explicar un poco cómo se distribuye este coste, el valor nominal, que esto es el precio de lo que estamos comprando, y finalmente nuestro saldo disponible, que como veis con 100.000 euros pues me llega para comprar estas acciones. Finalmente, si vamos a confirmar orden, tenemos aquí las informaciones sobre el identificador de nuestra cuenta, el tipo de acción, el número de acciones que vamos a comprar, el precio, el coste y valor nominal. Todo bastante claro, aquí ya no hay trampa, no hay ningún tipo de costes ocultos ni nada. Esto es simplemente lo que vamos a utilizar, lo que vamos a pagar y lo que vamos a obtener. Al cursar la orden tenemos aquí la información sobre lo que hemos hecho. También podemos poner un stop loss, por ejemplo, o un límite si queremos liquidar cuando llega a cierto precio. Luego aquí abajo, lo que decía antes, tenemos ya lo que es la información. Aquí si fuéramos haciendo diferentes operativas tendríamos un listado bastante amplio de todo lo que vamos haciendo. Tenemos el tipo de apertura, el tipo de plazo en el que vamos a invertir, el precio de apertura, que es el precio que hemos comprado, luego tenemos el precio de cierre, es decir, el precio al que venderíamos, y luego tenemos aquí lo que pone GP, son ganancias o pérdidas. En este caso serían pérdidas porque tenemos los 6 euros que nos cuesta abrir la operativa y los 6 euros que nos costaría cerrarla, y luego tendríamos el 0,16%, que es la variación de precios, porque el precio pues ha subido un poco desde que hemos confirmado la compra de estas acciones. Ya me imagino que algunos estarán pensando, ¡buah! 12 euros me va a costar esto, habiendo invertido 40 y pico, obviamente si haces los cálculos es como un 20 y pico %, así que no me compensa. El tipo de comisiones que tiene Bison Trade es una comisión fija, una comisión de que tú pagas, en este caso, por ejemplo, para acciones de España, 6 euros, ya sea que inviertas 10 euros como que inviertas hasta 6.000. Es decir, si inviertes 6.000 de golpe, estamos hablando de que la comisión seguiría siendo de 6 euros. En el momento en que subiera ese importe, más de 6.000 euros, la comisión se calcularía con un 0,08. Para Estados Unidos es algo parecido, pero en lugar de ser el límite de 6.000, es un límite de a partir de 20.000. Por lo cual también lo mismo, si invirtiéramos pues 19.000 euros, la comisión también sería de 6 euros para abrir y 6 euros para cerrar. Y aquí luego tendríamos la comisión a partir de 20.000, que sería el 0,10%.
Por lo tanto, vemos que es un broker que no es para aquellas personas que hagan compras pequeñas y muy frecuentes. Si haces compras de 10 euros al día, 10 euros cada semana o en diferentes activos, obviamente aquí no te saldría a cuenta. En cambio, si eres una persona que invierte cantidades bastante mayores y de manera más puntual, por ejemplo, una transacción al mes o cada 3 meses o una al año, pero de importes más elevados, aquí sí que podría ser una buena alternativa porque vemos que la comisión, cuanto más inviertes, realmente menor impacto tiene en esa inversión. Así que como puntos fuertes tendríamos en primer lugar que se trata de un broker español, lo cual indica que el dinero no sale de España, no tienes que rellenar formularios por tener inversiones en el extranjero y esto facilita también la gestión. Luego tendríamos el hecho de que es un broker mucho más cercano de lo que suelen ser brokers más grandes o brokers extranjeros. En este caso, cualquier duda, cualquier tipo de consulta lo puedes hacer directamente con el equipo que tiene Miralta Bank para esto. Obviamente lo que nos interesa también es tener muchos activos en los que invertir y también tener la posibilidad de que nosotros podamos decidir si queremos que Miralta Bank añada un ETF, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de pedírselo, así que también aumenta más la posibilidad de que tengamos todos los activos que nos interesan dentro de una misma plataforma. Finalmente, el último punto positivo es toda la parte de centro de información. Tener toda la información que necesitas dentro de la plataforma hace que no tengas que ir buscando en otras páginas. Además, van a tener la aplicación también en las próximas semanas, próximos meses, lo cual también vas a poder utilizarla también con el móvil y tener siempre acceso a tu plataforma de inversión. El último punto positivo es el hecho de que las comisiones son muy transparentes, son muy fáciles de entender, no hay cosas ocultas de costes de operativa o de actividad en un mercado, de custodia, etcétera. Aquí dices, sabes que son los 6 euros que vas a pagar o el porcentaje, depende de la cantidad, así que queda mucho más definido. También empezamos la parte negativa, sería pues obviamente que esa cantidad, si haces operaciones mucho más reducidas, pues no te compensa. Otro punto en contra podría ser que para la gente que, por ejemplo, quieren invertir en criptomonedas, pues este activo no está disponible, así que si quieres invertir en criptomonedas, o bien lo haces en un broker aparte o en un exchange. Y para terminar, al ser un broker español, si por ejemplo estás fuera de España, pues no podrías utilizarlo porque no está operativo en otros países, así que tendrías que mirar otras posibilidades. Así que esto es Bison Trade. Seguramente oiréis hablar de este broker en las próximas semanas, van a hacer el lanzamiento y probablemente bastantes campañas. Espero que esto os sirva para tener la idea general de cómo funciona este nuevo broker. Para todo lo demás tienes un enlace abajo por si quieres consultar y ver cómo funciona por ti mismo, y cualquier duda podéis hablar con el equipo de Miralta Bank para que solucionen cualquier tipo de duda que tengáis sobre este servicio. Para todo lo demás, como siempre, nos vemos por la web de dinerocurrente.com, en Twitter, Instagram y si no, siempre aquí en YouTube.